Hoy nos metemos de lleno en un tema complejo. Las tensiones internas, las fracturas profundas en la izquierda española durante la Segunda República, más o menos entre el 31 y el 36. Sí, un periodo clave y muy convulso. Exacto. Partimos de varios análisis de la época y la idea es ver cómo esos choques ideológicos, estratégicos, pues cómo contribuyeron a la polarización y a esa inestabilidad que acabó, bueno, precediendo a la guerra civil. Fundamental entender eso, sí. Para empezar, hay que ponerse en situación. La República se proclama en 1931, pero el ambiente ya estaba muy cargado, ¿verdad? Cargadísimo. Muy polarizado desde el principio. Y casi enseguida vemos que aparece la violencia y una militarización que va más en partidos, en sindicatos de izquierda. Pienso en la UGT socialista, claro, o la CNT anarquista. La Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo, sí. Dos gigantes obreros con estrategias muy distintas, además. Y a eso encima se sumaban los disturbios que hubo en Cataluña, que añadían, pues, más leña al fuego, más desorden. Exacto. Y si ponemos la lupa, como decías, en el PSOE, que era el Partido Socialista, el partido quizás central de la izquierda, lo que vemos es una división interna, tremenda. Casi como si fueran dos partidos distintos dentro de uno. Así, tan marcada era. Muchísimo. Por un lado tenías el sector que era abiertamente revolucionario, lo que se llamó el Largo Caballerismo. Lo lideraba Francisco Largo Caballero, que era también el líder de la UGT, ojo. Vale. Y esta gente pues se inspiraba mucho en el modelo soviético. Rechazaban de plano cualquier pacto con los republicanos, a los que llamaban burgueses. O sea, los que defendían el sistema parlamentario liberal, digamos. Eso es. Y su apuesta era clarísima. La revolución proletaria. Y esto incluía organizar a los obreros en milicias armadas. No era solo discurso. Vaya. Y llama la atención que no era algo marginal, ¿eh? El propio Largo Caballero llegó a decir en 1936, y esto es muy fuerte, habrá soviet en España en cuanto caiga hazaña. ¿Un soviet? Al estilo ruso. Tal cual. Un consejo revolucionario. Vamos, que la intención de sustituir la república, no de reformarla, quedaba clarísima. Madre mía. Y el otro lado del PSOE, pues en el otro extremo tenías a figuras como Julián Besteiro o Indalecio Prieto, eran los reformistas, los moderados. Ellos sí creían en colaborar dentro del sistema republicano, en buscar cambios poco a poco, por la vía legal. Para ellos, lo importante era salvar la república. Entiendo. Hubo fractura brutal, entonces, dentro del socialismo. Pero, a ver, una pregunta. El marxismo, en teoría, era el marco de todo el PSOE, ¿no? ¿Cómo convivían visiones tan opuestas bajo esa misma etiqueta teórica? Es una muy buena pregunta, sí. A ver, el marxismo, con su idea central de la lucha de clases, pues sí, estaba ahí como referente. Pero lo que muestran las fuentes es que la interpretación era totalmente distinta. Y la aplicación, pues muy ambigua, la verdad. O sea, que cada uno lo usaba un poco a su conveniencia. Algo así. La corriente revolucionaria, la de Largo Caballero, lo usaba para justificar esa ruptura total con la democracia burguesa que veían como un engaño, una herramienta de la clase dominante y, claro, para legitimar la preparación de una insurrección armada. El objetivo, tomar el poder para el proletariado. Y ahí entra Lenin, supongo. La del partido como vanguardia, muy disciplinado, el centralismo democrático. ¿Eso qué es exactamente? ¿El centralismo democrático? Pues es un principio leninista. Debate interno sí, pero una vez que se toma una decisión, todos a una, disciplina férrea. Y esto, claro, generó muchas tensiones internas también dentro del sector caballerista. Y, por supuesto, la estrategia de militarizar a las bases obreras y buscar la confrontación directa. Es impactante ver esa influencia tan directa del modelo bolchevique en una parte tan importante del socialismo español. Choca muchísimo con la otra visión, la reformista, que buscaba integrarse, cambiar desde dentro. Totalmente. Dos mundos. Pero claro, estas tensiones no eran solo cosa del PSOE, ¿verdad? Las fuentes hablan de una fragmentación mucho mayor en toda la izquierda. Desde luego que no. Toda la izquierda era, un auténtico hervidero de conflictos. Había choques ideológicos constantes y a veces enfrentamientos físicos entre socialistas de distintas facciones, comunistas que iban ganando influencia soviética.
Los anarquistas de la CNT con su proyecto libertario, que era radicalmente distinto a todo lo demás. Y los nacionalismos también, supongo. Y tensiones con movimientos nacionalistas como el catalán, por supuesto. Quizás el ejemplo más dramático de hasta dónde llegaban estas luchas internas fueron las jornadas de mayo del 37, en Barcelona. Ya en plena guerra civil. Sí, en plena guerra. Diferentes facciones de izquierda, comunistas, anarquistas, socialistas, incluso trotskistas del POUM, enfrentándose a tiros en las calles de Barcelona. Una guerra dentro de la guerra. Es trágico, pero ilustra perfectamente la profundidad de esas divisiones. Pues qué desolador. Entonces, si intentamos conectar todos estos hilos, la división en el PSOE, la fragmentación general, la violencia. Pues si lo conectamos todo, lo que tenemos es una especie de tormenta perfecta. La suma de estas divisiones internas que eran profundísimas, una radicalización del discurso brutal en todos los bandos, porque, ojo, la derecha también se estaba militarizando con falangistas, requetés. Claro, no era solo la izquierda. No. Y a eso le sumas una violencia callejera que se volvió casi crónica. Pues todo eso minó las instituciones republicanas hasta los cimientos. Esas diferencias que parecían irreconciliables y esa escalada de la confrontación fueron factores absolutamente cruciales para entender el colapso del orden público y al final el estallido de la guerra civil en julio del 36. Vale. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central que sacamos de este análisis, sería que esas batallas ideológicas internas, sobre todo la fractura entre revolución y reforma en el PSOE, junto con esa tendencia a la militarización en buena parte de la izquierda, fueron un factor desestabilizador potentísimo para la República. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, quizás un poco incómoda. Más allá de las presiones externas, que las hubo y muy fuertes, y de la reacción de la derecha. ¿Hasta qué punto la propia incapacidad de las distintas izquierdas para superar sus diferencias, para encontrar un mínimo común denominador, no contribuyó decisivamente al fracaso del proyecto republicano? Quizás incluso antes de que empezara la guerra. Una pregunta potente para seguir pensando.